general, el comercio minorista está focalizado en, por ejemplo, bodegas. Entonces, esto representa el 70% del comercio minorista en el Perú. Para que tengan una idea, en Chile el 68% del comercio minorista se hace a través de supermercados y no de bodegas. Entonces, evidentemente, esto genera una mayor complejidad porque no es que entregamos a un supermercado que es grande, que tiene una bahía privada de carga y descarga, que tiene horarios mucho más extendidos. Vemos que, por ejemplo, los centros comerciales abren desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces tienen horarios de trabajo mucho más grandes. En las bodegas, por ejemplo, como son los propios propietarios los que operan su negocio, estos negocios pueden operar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, y en muchos casos estos comerciantes no están dispuestos a recibir mercadería a las 10 de la noche porque evidentemente ahora están con su familia. Entonces, eso genera además una complejidad a nivel logístico, porque tenemos que atender muchos puntos que tienen diferentes necesidades, a diferencia de atender pocos puntos, por ejemplo, en el caso de los supermercados. Es una característica propia del Perú, y propio del canal retail en el Perú. Teniendo como base este estudio, por ejemplo, estamos trabajando en un estudio sobre, por ejemplo, vulnerabilidad de la red de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un sismo, en el caso de un desastre, ese tipo de estructura física de la vía, ¿cómo afectaría la distribución, por ejemplo, de medicamentos o la atención a los damnificados? Hoy en día, así es, ¿cómo manejas el flujo de las ambulancias? Entonces, esto requiere de mayor cantidad de datos. Si bien es cierto, tenemos información sobre las vías, el tamaño de las vías, cuántas vías tiene una calle, que puede ser de 2, de 3, de un sentido, de 2 sentidos, y estamos trabajando, por ejemplo, levantando datos sobre la velocidad en las vías, que también es importante. Y eso, evidentemente, desde un punto de vista de política pública, permite tener, a través de simulaciones de agentes, por ejemplo, que es una tesis que ha hecho un alumno en Ingeniería de Información el ciclo pasado, permite entender la vulnerabilidad de las vías y a través de simulaciones de agentes nos permite simular qué pasaría si es que yo cambio el tamaño de la vía. Vemos constantemente que se amplían vías, pero la verdad es que es necesario ampliarla. Vemos, por ejemplo, que se hacen bypasses, que se mejoran los cruces de las avenidas, pero no tenemos un mayor impacto en simulaciones y entendemos en realidad cómo eso impacta. Podemos arreglar, por ejemplo, el problema de este distrito, pero agravar el problema del distrito que viene. Sí, porque tenemos que entender que esto es un flujo, ¿no? Entonces, el pensamiento, la idea debe verse como un flujo, como algo que va y viene.